de veras muy amables porque están con nosotros. Y especialmente quiero dar las gracias a las personas que me han estado mandando correos electrónicos. Es maravilloso y muchísimas gracias. Y pues lo único que sentimos es de que estamos en esta plataforma que pues no podemos interactuar, ¿verdad? Y platicar, pero mis mejores deseos, mis mejores saludos, un abrazo muy cordial a todos los colegas, los muy estimados amigos que ya tenemos por allá. Entonces, muchas gracias y seguimos adelante. Uh, para estar organizados, como habíamos dicho al principio, vamos a cubrir la parte resto del tema que les quería compartir. Vamos a tomar el receso y le vamos a dar la oportunidad a la profesora Liliana para que ella, como les decía, ella tiene el trabajo más importante porque ella nos va a aterrizar lo que hemos estado presentando para así poderlo entender más bien relativo a la condición local de Ecuador. Y pues, como les digo, seguimos adelante. Esta no es la última vez que platicamos y pues seguimos con este compromiso con ustedes. Y también me han pedido mucha información sobre el libro. Muchísimas gracias. Vamos a hacer esto bien fácil. Yo con toda confianza ya tengo dos copias. Una la vamos a compartir, se la vamos a mandar al ingeniero Ángel Portilla del CICSED, mi gran colega. Buenas tardes, Ángel. Espero que estés con nosotros. Te vamos a mandar una copia y también le vamos a mandar una copia a la profesora Liliana para que así cuando menos no necesiten ustedes que buscar esto. Tienen unas copias de referencia para que las compartan y así al menos tenemos esta información. Como les digo, lo que intentamos hacer con este trabajo es eso, actualizar la información más relevante sobre los temas. Y pues felicidades, porque obviamente las preguntas que han estado dando son muy acertadas, están muy al corriente de estos temas más relevantes. Pasamos rápidamente, porque ahora sí vamos a ver, a cubrir lo más posible. Aquí es donde nos quedamos ayer. La relevancia de lo que les presento, como les digo, es ya está la normativa en California que le vamos a bajar la emisión NOx a través de la estándar de los límites a los motores pesados, que vamos a llegar hasta el 0.02 gramos, que vienen siendo 20 miligramos, que ya se adoptó en California y el primer requerimiento va a empezar a introducir phase-in en el año modelo 2024, ya escasos 3 años, para llegarle en el 2027 a este nivel. Lo que les quiero que reflexionar es esto. Ayer empezamos a ver esto. Entonces vamos a tomar un momento para reflexionar. La primera estándar que se hizo en California en 1986, que se aplicó en el 88, como lo ven aquí, el límite de esa emisión NOx, vamos a decir el NOx es el más importante, ¿ok? El NOx era de 6 gramos, quiere decir 6,000 miligramos. Estamos ya con una solución de tecnología y de combustibles que le vamos a bajar esa emisión a solo 20. Entonces vamos de 6,000 a 20 en un escaso 3 décadas, 30 años. Entonces, lo que les quiero comunicar es eso. De mi parte, este es un éxito para todos porque es un avance en la tecnología impresionante que definitivamente los fabricantes han invertido seriamente para generar estas soluciones. Es un éxito para los gobiernos que hemos podido empujar el desarrollo de esta tecnología. Es un éxito para lo que nos traen los combustibles de calidad, los aceites, porque si no fuera de todos estos actores no podíamos llegar a eso. Y obviamente el que gana es la comunidad, el ser humano, la salud pública, porque podemos seguir con todas las ventajas que tienen estos motores tan impresionantes, tan beneficiarios, que los ocupamos para mantener nuestra calidad de vida, pero ya no hacen tanto daño al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, sí hay que reflexionar cómo se hacen estos avances. Ahora bien, la pregunta que les queda a ustedes todos, especialmente a los ingenieros, es cómo se le bajan las emisiones, cuál es la tecnología, la solución. Obviamente, aquí está un ejemplo. Por ejemplo, la primera fase se va a dar con este sistema, son dispositivos post-combustión,
¿ok? Que ya vienen después del motor, como aquí ven. ¿Y qué es? Tiene los mismos elementos principales. Para reducir el material particulado, usamos otra vez el DISO, el filtro de partículas a DISO, el DPF o la trampa. El catalizador, obviamente. Ahora ya no se ve nada más un catalizador de reducción SCR, sino dos. Y también tiene un tercero para que cualquier amoníaco que se haga slip, que se pase, ahí se controla, porque obviamente no queremos generar emisiones de amoníaco. Entonces, este es el primero que se introduce. El último se va a ver como esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ven? Que se hace el sistema mucho más complejo. Definitivamente, estos sistemas más complejos se le añaden sensores, se le añaden tecnología, la computadora va a estar controlando todo esto. Los combustibles son adecuados de bajo azufre para que no se envenenen estos catalizadores, porque entonces sí no valen para nada, ¿verdad? Entonces, esto simplemente se los dejo para que apreciar cómo ha desarrollado la tecnología estas soluciones tan complejas que definitivamente aquí le llamamos que ya estos vehículos nuevos, que ya les van a venir a ustedes porque ya adoptaron la normativa euro, traen un reactor químico en el humo de escape, ya vienen siendo esos. Y por eso es tan importante ya empezar a anticipar, sobre todo los invito a mis contrapartes, las autoridades que están, espero que estén con nosotros en esta charla, ya empezar a anticipar cuáles son los programas de chequeo, cuáles son los programas de inspección y mantenimiento que se van a necesitar, porque estas tecnologías necesitan buen mantenimiento de ese vehículo. Una tecnología que se pone con y si el motor no está bien mantenido, si te empieza a quemar aceite, si te empieza a usar mucho combustible, y esto se va a la basura. Y pues qué triste, ¿verdad? Porque obviamente van a ser sistemas definitivamente más caros, más avanzados. ¿Ok? Entonces ahí dejamos el tema de los vehículos y específicamente de los motores pesados, que fue donde acabamos ayer, y vamos a entrar un poquito algo de relacionado con la normativa de los combustibles en sí, que también es un tema definitivamente mucho más importante. ¿Ok? Obviamente, los combustibles más importantes que se anticipa por acá y por allá con ustedes es lo mismo. La gasolina y el diésel van a seguir dominando por mucho tiempo el mercado. Y hay buena razón por eso, pero como ustedes pueden ver aquí, ya se anticipa el crecimiento de otros alternativos. Obviamente el gas natural, el propano, el etanol, el biodiesel, que ya habíamos hablado, el hidrógeno, la electricidad, como les digo, como entre comillas, combustible del transporte, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero del diésel y de la gasolina y luego cubrimos los alternativos. En Estados Unidos hemos tenido un acto de energía, de política de energía nacional ya desde hace mucho tiempo, desde el 2005. Y este fue el que mandó la introducción de la oxigenación de la gasolina a través del etanol. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos, no se consideraba absolutamente cómo se generaba ese etanol. O sea, lo podían hacer en un estado, en otro estado, y no tenía nada que ver. Nomás que el requerimiento era de que se le introduciera oxigenación a la gasolina, obviamente, para bajarle las emisiones, sobre todo en el verano, que obviamente con la temperatura el problema más principal es el ozono. Esta estrategia sigue a nivel nacional. Entonces, el papel que queremos nosotros jugar de aquí de California es ya empezar a cambiar esta política a nivel nacional. Ya no es simplemente echarle etanol a la gasolina, ya podemos hacer mejor. Entonces, ¿a dónde vamos? Esto es bien interesante y vuelvo a mis agradecimientos al profesor Andrews, como les digo, que él tiene esta información para todos nosotros. Aquí presenta el costo de las diferentes estrategias y el nivel de reducción de emisión de las diferentes estrategias. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a verlo. Por ejemplo, las dos primeras columnas, ¿ok? Dice que el costo de introducir avanzada tecnología de inspección y mantenimiento y de buen motor te cuesta
no mucho y te da una reducción de contaminación de emisiones significativa, ¿ok? Similarmente, un programa donde se reemplacen los vehículos y se hacen chatarra, te reduce mucho la emisión y no te cuesta mucho. Ahora bien, pasemos hacia la derecha. Si la estrategia se decide inicialmente mejorar la calidad de los combustibles, ¿ok? Se cambia ese esquema. La reducción de emisión directa es menor y el costo es grande. Eso lo vamos a dejar claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cambiar las condiciones de los combustibles, de los aceites, mejorar las condiciones obviamente requiere inversión importante porque el costo es alto. Entonces hay que empezar primero con los vehículos y la tecnología, ¿ok? Eso definitivamente claro y ya lo tomamos ayer. La pregunta que les dejo a ustedes entonces, ¿por qué si es tan caro? ¿Por qué estamos empujándole, apretándole los tornillos a la calidad de los combustibles? La razón es porque ya le sacamos el mayor beneficio al motor y a la tecnología y a los programas de reemplazamiento de los vehículos. O sea, ya se nos acabaron las oportunidades de menos costo. Por eso tiene uno que empujar, aunque cueste más, pero no nos queda ninguna opción, porque obviamente, como ya hablamos, necesitamos más reducciones de emisiones, necesitamos más vehículos que funcionen más limpio y lo único que nos queda es de irnos a estos combustibles para que tengan la calidad que se requiere para poder introducir la tecnología de vehículo y de motor más limpio. Entonces, ese es un punto muy importante porque obviamente tiene mucha influencia a cómo se diseña la política. Entonces, para allá vamos. Um, Obviamente, la industria del petróleo es una industria muy importante, muy grande, muy poderosa. Por acá en California tenemos alrededor de 20 refinerías que participan a suministrarnos el combustible que necesitamos. Entonces, imagínense, tenemos que lidiar con 20 diferentes compañías globales. Entonces, definitivamente es mucho trabajo. Vamos a pasar de aquí. Como les decía, producen de diferentes combustibles, para la mayoría siguen siendo la gasolina para los vehículos ligeros y el motor pesado a diésel, ¿verdad? Entonces, ok, si vamos empezando en la normativa, hoy en día en California se le ha dado paso a todos estos combustibles, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, es la gasolina básica que se le pone 10% de etanol, ya se ha tratado de introducir 15%, inclusive de más, por ejemplo, aquí lo pueden ver, la gasolina con el butanol, que es buena opción y vamos a hablar de ella un poco. El biodiesel, que ya lo comentamos, el diésel renovable, diferentes mezclas de biodiesel, el gas natural comprimido, el gas líquido, el liquefied petroleum gas, es el propano, el DME, el hidrógeno y la electricidad. Entonces, esto se los presento porque si ustedes tienen interés específico por alguno de esos, obviamente hay normativa para cada tipo de la calidad de los combustibles. Y esta simplemente es una matriz que les presento. Obviamente no la vamos a discutir en gran detalle, se las dejo a ustedes, pero sí lo que les quiero comunicar es la complejidad en términos de cómo lidiamos con los combustibles, porque obviamente no solo impactan al aire, sino también tienen impacto importante, pueden tener impacto a las fuentes de agua y a la calidad del agua. Y aquí lo que se les presenta es simplemente las diferentes agencias a nivel gubernamental que tienen responsabilidad por certificar los combustibles y arriba se ven los diferentes tipos de combustibles que acabamos de ver. Y aquí lo que ven es donde hay un punto rojo, quiere decir que hay conflicto entre la aprobación de un combustible para cierto uso con otros requerimientos. ¿Ok? Me refiero, por ejemplo, aquí vamos a ver el primer punto rojo que se pone arriba. Hay un punto rojo para la gasolina con contenido de etanol de 15%.
Aquí el primer punto rojo dice que hay conflicto con las regulaciones de la calidad del aire. ¿Por qué? Porque si le vas a poner una gasolina con 15% de etanol, a hoy en día no está la normativa de los vehículos que te da el permiso para hacer eso, porque obviamente ese impacta al diseño de ese sistema del combustible, las mangueras, el carbon canister, todo eso necesita ser rediseñado. Por ejemplo, uh, la agencia, bajamos a otro punto rojo, la agencia que controla los incendios también está en conflicto con la normativa por el hecho de que las emisiones evaporativas que pueden presentar riesgo de incendio, ¿verdad? Entonces, como les digo, ese es un ejemplo, nada más que les quiero comunicar eso. Hay complejidad porque cuando se habla uno de combustibles, hay que considerar los diferentes medios a los cuales puede impactar ese combustible. ¿Cuáles son las más importantes de las características de un combustible de calidad a diésel? Obviamente el cetano, como ustedes lo saben, es el más importante porque eso tiene relación directamente a la calidad de la combustión, de la ignición. La densidad, el contenido de azufre, definitivamente ya lo dijimos, ya lo repetimos, no solo afecta la emisión directa, pero lo más importante es de que te envenena, si ustedes quieren, los controles postcombustión catalizadores. El contenido aromático también tiene impacto directo a la emisión. Entonces, por eso es porque la regulación, la normativa, empieza a controlar, empieza a establecer líneas de calidad para los combustibles que se introducen al mercado. Entonces, aquí pueden ver esta matriz, como ven, cuál característica de la calidad del combustible y qué impacta, por ejemplo. Entonces, no vamos a cubrir todos los puntos, se los dejo como ejemplo, pero, por ejemplo, el número de cetano impacta el poder del motor, el consumo de combustible, el comportamiento de cuando el motor está frío, el cold start. También cuando está operando caliente, hot start, o sea, las emisiones. El humo blanco y el humo negro, que como les digo, viene si es negro, es material carbono que tiene que ser relacionado con estar quemando mucho combustible. Si es blanco, es el aceite, el lubricante. Las emisiones directas, el ruido y la durabilidad del motor, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, aquí ven las diferentes características de la calidad del combustible y qué impactan. Volvemos, aquí les queda la referencia, volvemos al material, la información del profesor Andrews, donde aquí claramente se ve cuál es el impacto a la emisión conforme a las diferentes características de la calidad de combustible. Entonces, simplemente como ejemplo, si incrementamos la densidad del combustible, ¿ok? Se va a mejorar el comportamiento de la emisión de hidrocarburos, de hydrocarbons, ¿ok? Pero se va a incrementar la emisión del CO, la emisión del NOx y la emisión del material particulado. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Brincamos a la otra gráfica y es el resultado similar para el número de cetano, el contenido aromático y la T90. ¿Ok? Entonces, como les digo, esto es importante porque esto es lo que pasa en el motor antes del dispositivo de postcombustión. Y obviamente este comportamiento va a ponerle mucha influencia al diseño de ese dispositivo de postcombustión. ¿Ok? Ese fue el combustible diésel. Ahora aquí viene el combustible gasolina, ¿ok? Que aquí le llamamos cleaner burning gasoline, o sea, gasolina que se quema más limpiamente, que es como se llamó aquí en California. Aquí tienen ustedes el rango. Dos puntos importantes, obviamente, sí tenemos aquí en California y en otros estados donde nos han seguido y se presenta problema de ozono en el verano. Cambiamos gasolina. Entonces, en el ozono, digo, en el verano, ya alrededor de marzo, abril, ya se empieza a traer la gasolina que está aprobada por usarse en el verano. Y ya en fin de septiembre, en octubre, ya se empieza a introducir la otra gasolina. Y obviamente lo que aquí, como pueden ver, la gasolina del verano tiene el RVP más bajo, porque el problema que tenemos es esas
emisiones evaporativas son precursores del ozono y eso es lo que se intenta mitigar. Los controles en los vehículos siguen, pero entonces necesitamos más soluciones, más estrategias y por eso, como les digo, le apretamos los tornillos al combustible también. Obviamente el texto no lo leemos. Empezamos con el primer requerimiento de esta gasolina limpia en 1990. En el 96 se cambió y aquí ustedes leen cuáles fueron la normativa que se hizo más restringida. Y en el 2003 ya se introdujo la gasolina que tenemos hoy en día. El mayor problema que se solucionó en el 2003 es de que encontramos que ya no se permite el uso del MTBE, el MTBE, porque ese nos metimos en un problema que se estaba saliendo de los tanques que están debajo enterrados, que cargan la gasolina, cuando el MTBE era el oxigenado que se estaba aprobado, empezó a entrar a la tabla de agua y nos contaminó el agua. Entonces ya por dictamen del gobernador en 1999, ya no se puede usar el MTBE. Entonces, como les digo, ese problema de que hay que tener entendimiento de cómo los combustibles impactan los diferentes medios, no solo el aire, pero en este caso fue la contaminación del agua la que nos causó que se introdujeran diferentes oxigenadores. Más características, aquí se las dejo de referencia. Obviamente, el problema de la presencia del azufre en la gasolina es igual que en el diésel. Si hay mucho azufre, ese catalizador de 3 vías no va a funcionar adecuadamente y por eso se le baja el contenido de azufre. Y también, obviamente, ya lo dijimos, va a haber una reducción directa de emisión de material particulado, porque obviamente ya establecimos que el azufre se oxida a SO2, se presenta la formación de sulfato y partículas con la humedad que hay en el humo de escape. Similar a la gasolina, se introdujo un programa de combustible diésel limpio, y ese que está operando hoy en día. Y bueno, resumimos esto. Aquí pasamos, como había en muchos países anteriores, a que el contenido de azufre que se presentaba de alrededor de 500 partes por millón, ahora ya se presenta a menos de 15, por lo mismo que habíamos dicho, para darle paso a la efectividad de los catalizadores, de los sistemas postcombustión. Y el beneficio también, porque ya este es el único diésel, nuestro interés principal era para los vehículos en camino. Pero cuando usas este combustible de mejor calidad, si lo usas en un equipo de agricultura, en un equipo de combustión, aunque no traiga dispositivo, obviamente tiene beneficio en que sí te reduje la emisión. Ayer lo tocamos en una de las preguntas. Similar a lo que hacemos con los vehículos y los motores, también los combustibles cargan una certificación específica. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente como un ejemplo, aquí se le dio la certificación del diésel limpio a la compañía petrolera Chevron, que es una de las más grandes que tenemos acá. Y la certificación, el certificado que ellos tienen, aquí te especifica el contenido de aromáticos, el contenido de azufre, los aromáticos, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo está especificado. Cada combustible, cada compañía tiene que tener este certificado actual. Esta la pasamos otra vez porque es lo mismo. La consternación, el problema con el azufre es eso, de que te invalidicen, te arruina la capacidad del dispositivo de postcombustión de operar como ha sido diseñado. Ese es el gran problema. Por eso hay que quitársela. Y aquí volvemos a un resumen de que, como ustedes pueden ver, el simple hecho de que se le reduce el azufre de 2.000 a 500 partes por millón, por ejemplo, aquí como lo ven, no se anticipa que te va a reducir el CO, el HC o el NOx, obviamente, pero es importante la reducción del PM. Y aquí están las otras características, la densidad, los aromáticos, el incremento del cetano, la reducción de la 795. Esto es para los vehículos pesados
y lo mismo los datos se presentan para los vehículos ligeros, ¿ok? Entonces, esas características, y por eso decimos que hay amplia evidencia, amplia literatura de que la calidad de los combustibles es definitivamente esencial, porque una estrategia de vehículos limpios que no vienen con una estrategia de combustibles limpios no tiene sentido. Nosotros publicamos hace un tiempo un concepto, un modelo del concepto de por qué, cuál es el proceso por el que el contenido de azufre, ya sea en el combustible o en el lubricante, cómo ese hace paso a oxidarse y a impactar y a generar quizás partículas ultrafinas, a envenenar el catalizador. Entonces, esto está publicado y como les había dicho, el catalizador tiene la capacidad de guardar este azufre. A cierto tiempo que se llena, empieza a emitir CO2. Entre la presencia de la humedad en el humo de escape, se genera inmediatamente sulfato. Ese se hace ácido sulfúrico, se presenta en términos la nucleación de las partículas que son bien pequeñas. Y de ahí viene la consternación de las partículas ultrafinas y las nanopartículas de que hemos estado hablando sobre el motor a diésel, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a pasar bien rápido. Aquí simplemente es más evidencia, ya lo habíamos dicho, diferentes ciclos de actividad. Por eso, ustedes que están empezando a equiparse con unos equipos a bordo de PEMS para hacer el estudio de línea base de su parque de vehículos es excelente idea, porque como ustedes pueden ver, el ciclo de actividad de ese vehículo tiene gran influencia al perfil de las emisiones que se le determina. Entonces, nosotros de toda voluntad les podemos presentar esta información, pero para ustedes lo que no sabemos es los ciclos de actividad que nosotros hemos diseñado específicamente para nuestros caminos, nuestros vehículos, nuestras actividades. No sabemos si de veras esos son representativos de los ciclos de Ecuador o de otros lugares, ¿verdad? O sea, esto lo presentamos en todos lugares. Ese es el más grande reto y la única manera que lo resolvemos es porque ustedes tengan la capacidad de hacer estos estudios en camino con sistemas a bordos para poder determinar. Y una vez que saquen los datos, entonces ya podemos hacer la comparación. Una de las pláticas que habíamos tenido con el CICSER es, si tuviéramos un ciclo de Quito, eso lo podíamos programar en los dinamómetros acá y entonces sigue a sacar perfiles de emisión más representativas. Pero ese ciclo de Quito, a mi conocimiento, todavía no lo tenemos. Entonces, por eso se necesita tener esa información local. Y aquí ven ustedes claramente el gran impacto que tiene a las emisiones, dependiendo del diferente sistema. Lo que ven en la axis de abajo son diferentes sistemas de motor y de dispositivo post-combustión. ¿Okay? Aquí es más evidencia, como les digo, que ya se publicó. Aquí se presenta el sulfato, que cuando un vehículo, por ejemplo, en un vehículo más reciente, 2010, que está viajando en el camino a velocidad constante, el cruise, ¿okay? Aquí, como ustedes ven, la mayoría de la emisión es el sulfato. Muy importante eso. Más evidencia de las partículas muy pequeñas, las nanopartículas, esta que se llama el nucleation mode. La composición química es puro sulfato. Aquí ven en el pastel y la parte amarilla. Volvemos a los combustibles, como les digo, en la normativa, en la regulación, si no hay un programa fuerte de fiscalización, esa normativa no vale de nada. Lo vimos nosotros muy claramente con el escándalo de la Volkswagen. Si no hubiéramos nosotros estado viendo ellos, ahorita no sabíamos nada y seguían esas emisiones. Lo mismo se aplica a los combustibles. Nosotros tenemos personal que sin anunciarse, ellos llegan, tienen la autoridad, sacan muestras de combustibles en diferentes partes y tenemos, se aplica un laboratorio móvil, ¿ok? Que el laboratorio anda por todo el estado todo el año. Trae personal que viaja con el laboratorio. Adentro tienen los equipos que ustedes los conocen muy, muy buenos. Es más bien un similar laboratorio al que tiene la profesora Liliana, nomás que este anda en ruedas. Así es de que es móvil, lo podemos llevar
para así llevarlo a las refinerías, llevarlo a donde están vendiendo el combustible y asegurarnos nosotros, como les digo, chequear. Tenemos confianza, pero vamos a chequear. Trust, but verify. Ok, vamos a pasar bien rápido antes de hacer el break a los alternativos. Con el problema que nos metimos con el MTBE, que nos contaminó el agua, se determinó que ahora la normativa tiene que considerar los diferentes medios, como lo habíamos hablado. Entonces, la aprobación de cada combustible es sujeta a este esquema donde se tiene que examinar no solo el impacto al aire, sino también el agua, a las tierras y al potencial del riesgo de incendio, ¿verdad? Entonces, como les digo, empezamos, y estos son los que ya tienen la aprobación de multimedia, de el etanol, el Pure Inox, que también aquí la emulsión de agua del combustible de diésel, que también se popularizó mucho. Así es de que aquí tienen el ejemplo, con todo gusto. Nosotros como agencia de gobierno, como somos gobierno público, toda la información que se genera es completamente accesible al público. Entonces, todo esto ya se encuentra en las páginas de internet. Obviamente, el reto es simplemente saber dónde encontrarlas y con todo gusto eso podemos asistirlos. Recientemente se acabó la evaluación de múltiples medios del diésel renovable. Hablamos ayer del biodiesel y como les digo, aquí está la evidencia que se usó para armar la normativa donde claramente mientras incrementas el porcentaje de biodiesel hay importante reducción de emisiones, pero también nos incrementa el NOx. Hay buena razón, se entiende por qué pasa eso, no hay problema, porque entonces se añadieron estrategias para hacerle el offset, ¿ok? Para que el biodiesel se pueda usar, pero hacemos otras estrategias para bajarle el impacto, mitigar el impacto del incremento del NOx. Aquí ya hablamos de nuestro buen colega Luis Tipan Luisa, que obviamente saludos Luis y todavía estás con nosotros. Él está en Madrid haciendo con la profesora Fonseca investigación importantísima y buenísima, porque ellos están viendo estos biocombustibles, que obviamente Europa se está moviendo de manera similar a lo que está pasando. Bueno, está pasando, ya pasó en California y como les digo, estamos en medio de que queremos que la nueva administración federal dé los mismos pasos. Y ellos han visto este combustible que tiene mucha potencial, el butanol, ¿ok? Que viene de residuos orgánicos, o sea, tiene buen potencial para reducir la huella de carbono, ¿ok? Entonces, aquí les dejo la referencia. Ellos fueron muy amables estamos hablando y compartieron este trabajo conmigo y es excelente. Y pues como todo, ¿verdad? La bala de plata que todos queremos es una solución de motor, de combustible, de dispositivo que nos reduzca todas las emisiones, ¿ok? Las emisiones criterio y las emisiones de CO2, pero obviamente pues eso no existe por buena razón, ¿verdad? Las leyes de física no se pueden violar, así es de que lo más importante es esto, que ya tenemos la evidencia, ya sea de Europa, ya sea de acá, ya sea de Asia, donde podemos informarnos y entonces así armar las estrategias del control de la emisión y de la calidad del aire. Otro trabajo que viene de aquí del Laboratorio Nacional de Energía Renovable, el NREL, National Renewable Energy Lab, que está en Colorado. Ellos le están poniendo metanol para incrementar el octanaje a la gasolina y han tenido muy buenos resultados. Ayer hablamos del octanaje y lo más importante es, como les digo, necesita esa gasolina de alto octanaje estar suministrada a un motor que está listo para operar con el octanaje más grande. Si no está diseñado para eso, no nos va a resultar de nada bueno. Pero si tienes un motor con esa capacidad, obviamente es excelente porque da más rendimiento, mejor perfil de emisiones en términos de que son menores. Y aquí es los diferentes combustibles que están investigando ellos. ¿Ok? Y lo último, también ha salido recientemente esta publicación que es muy buena porque nos da un entendimiento de a dónde vamos al futuro.
¿ok? Entonces, este estudio específicamente se hizo sobre los vehículos en Estados Unidos pesados, los más grandes, la clase 7 y la 8, que son estos vehículos de 80,000 libras. Y están viendo a cómo se va a avanzar esa flota, mirando a este objetivo que tenemos de la neutralidad del carbono en el año 2050. Y aquí se estima correctamente de que obviamente el diésel convencional, 70% de los vehículos en el 2050 van a seguir usando el combustible a diésel. Eso es muy importante, porque entonces volvemos a los temas que ustedes están tratando. La combustión la vamos a tener por muchos años. Entonces, eso nos requiere que nosotros sigamos estudiando, investigando, evaluando, empujando a la tecnología, porque esta realidad, aunque ya sabemos cómo queremos cambiarla, obviamente no va a cambiar de la noche a la mañana. También se anticipa, como ya lo hemos visto, que pasamos a ver más uso del gas natural comprimido, que es muy buena tecnología y similar al diésel, ya también se ha avanzado muchísimo. Y también es interesante que aquí en Estados Unidos ya se anticipa el liquefied natural, LNG, ¿ok? No sé cómo lo llaman ustedes, que también ya se va introduciendo ese sistema, ¿ok? Ese combustible. Ahora ven, sí acabamos porque ese es el último tema y lo único que nos queda es hablar de los vehículos eléctricos, pero ya lo cubrimos mucho. Ahora bien, aquí en California ya pasa la normativa de los combustibles, como les digo, ya no simplemente la nacional habla de oxigenar, de echarle etanol. Ahora ya no, ahora lo que queremos es hablar de combustibles de baja huella de carbono. Y eso es lo que esperemos que esta administración nueva adopten para todo el país. ¿Qué quiere decir eso? Como les digo, es un requerimiento a los que nos dan los combustibles. Um, Aquí usamos mucho este sistema de bancos de créditos de emisión, entonces ese continúa y se genera energía de manera donde aquí es lo que intentamos hacerlo. Entonces, es la intensidad que viene siendo la intensidad en términos de la huella de carbono por unidad de energía que tiene ese combustible. Y mientras más baja, obviamente, más vale, genera más créditos e inclusive ya se presentan alternativas que tienen impacto negativo, que quieren decir, van más aquí como ustedes ven, ya se presenta el biocombustible con gas natural comprimido, o sea, el gas renovable, ya tiene impacto negativo, quiere decir, te puede dar offsets de carbono. Entonces, hemos tenido mucho éxito con este nuevo programa, el Banco de Emisiones, de reducción de emisiones, los créditos con estos combustibles de bajo carbono, de la huella. Y como les decía, esto considera el ciclo de vida del combustible, o sea, desde que se genera a que se usa y que pasa al fin de vida. Y eso determina el valor de estos combustibles. Y como les digo, esperemos, estamos trabajando, estamos empujando a que el gobierno federal acá de Estados Unidos adopte esto de manera nacional. Y quedamos bien en tiempo porque pasamos corriendo. Lo único que me queda es hablar de la electricidad, que ya lo hablamos mucho. Como les digo, el futuro para nosotros es empujar a los vehículos eléctricos que vienen en dos sabores. El sabor de batería y el sabor de hidrógeno con la celda de combustible. ¿Ok? Um, bueno, aquí es un punto, si ustedes quieren, más político, pero como les digo, como oficial del gobierno, ese también es el papel que jugamos. Estamos en una pelea con las compañías petroleras, definitivamente, porque creemos que son hipócritas, que de un lado de la boca nos dicen, sí, sí, creemos por la sostenibilidad y el bajo carbono, pero por el otro lado de la boca siguen invirtiendo en los combustibles fósiles. Así es de que tenemos que estar muy, muy a punto. Este fue un estudio que salió hace recientemente donde se ve la magnitud de la inversión y de que de veras esas corporaciones tan grandes globales, de veras, ¿qué quieren hacer ellos con ese respuesta? Y más recientemente, no sé si han visto ustedes en las noticias,
la compañía Exxon, que obviamente está grandísima, se metió en este escándalo porque uno del el Greenpeace, uno de los NGOs, Greenpeace, agarraron un señor que representaba esta compañía donde estaba diciendo que ellos usan el poder político para, como les digo, para mantener su negocio. Y de cierto sentido, de cierto nivel, tiene razón, porque definitivamente, a como empujamos la electricidad y el hidrógeno, vamos a sacar de negocios a esta industria, ¿verdad? Entonces, de cierto sentido, su reacción es natural, pero definitivamente es que nuestro planeta, nuestra raza humana no puede concebir un futuro donde vamos a seguir como business as usual usando tanto combustible fósil. Y definitivamente, ya para acabar, este escándalo de la Volkswagen fue un catalizador que amplificó de magnitud que ni nos imaginábamos el interés por ya no depender de los combustibles fósiles para el transporte y la movilidad, ¿verdad? Así es de que ahí lo dejamos. Y lo bueno es de que como estamos empujando con la normativa y los incentivos, como les digo, las carrots y los sticks, ya se ve un número de productos en el mercado muy impresionante. Ya no solo carros ligeros, pero también estos vehículos pesados. Así es de que es muy buena indicación para nosotros de que las cosas finalmente ya van cambiando. Y obviamente la normativa tiene mucho que ver. Ya nuestro gobernador ya dijo que ya después del año 2035 ya no va a haber carros nuevos de combustión, tienen que ser absolutamente eléctricos. Así es de que en California ya vemos un futuro donde cada carro ya no va a tener humo de escape. Obviamente, el mercado está respondiendo. Claramente, la Tesla ha sido un éxito impresionante. Ellos cambiaron el paradigma completamente. Yo tengo mucho respeto el señor Elon Musk, que en un tiempo me tocó conocerlo. Y el genio de él dijo, yo no voy a introducir un vehículo eléctrico. Yo voy a introducir un vehículo superior en cada aspecto al vehículo de combustible. Y ese vehículo que él diseñó simplemente tuvo que ser eléctrico, pero eso no era lo principal. Y obviamente él ha cambiado el mundo, ¿verdad? Literalmente. Estamos viendo el desarrollo de los eléctricos en todo el mundo y obviamente en el país de China ellos están empujando esto tremendamente, quizás hasta más que nosotros. Y eso va a seguir. No son los únicos, pero sí siguen. Obviamente la mayor consternación es dónde vas a cargar el vehículo, dónde vas a agarrar el hidrógeno para echarle a la celda de combustible. Ya estamos los gobiernos respondiendo, ya estamos con programas estamos reemplazando las estaciones de gasolina con estaciones de hidrógeno y ya tenemos estos cargadores en todos los lugares, inclusive en los hogares, ¿verdad? En donde vive la gente, que es lo más conveniente. Llegas en la noche a tu casa, enchufas tu carro, enchufas tu teléfono y se acabó. Y aquí les dejo como ya último ejemplo, ya voy a parar, los diferentes modelos que se han introducido al mercado de diferente categoría y peso de vehículo. Entonces, como le digo, ya se presentan las diferentes soluciones para todo uso, vehículo pequeño y vehículo grande. Y lo mismo se ve en los vehículos pesados. Así es de que ya, aquí, miren, el final. Les agradezco mucho su atención. Es un placer estar con ustedes y pues, ¿qué les digo? Mil gracias. Un abrazo muy caluroso para todos ustedes y le paso la palabra a Santiago. No sé, quizás hacemos el receso. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Vamos a tomar un receso de 12 minutos. A las 7 de la noche en punto retomamos la charla de toda esta información aterrizada a la realidad nacional de los combustibles de emisiones por parte de la ingeniera Liliana Guzmán. 7 en punto de la noche retomamos la charla. Muchas gracias.
Buenas noches, Santiago, por favor, si me puedes confirmar si se escucha bien. Sí, tenemos buen audio, sí se escucha. Ya, gracias. Bueno, primero quiero presentar brevemente al laboratorio mi persona y las personas que trabajamos en el laboratorio. Como ustedes saben, el LACVAL es el Laboratorio de Combustibles, Biocombustibles y Aceites Lubricantes. Tenemos acreditación en la 17025 desde este año, con lo cual estamos certificando nuestras competencias. Somos parte de una universidad pública, que es la Escuela Politécnica Nacional. Dentro de la Escuela Politécnica Nacional está la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustrias, de la cual somos parte como laboratorio. En la Politécnica hay más de 30 laboratorios de muy diversa índole, ya que hay muchas carreras. En nuestro departamento tenemos, por ejemplo, el laboratorio de textiles, operaciones unitarias, análisis instrumental, termodinámica, etcétera. Y la Politécnica presta servicios al medio externo, hace obviamente docencia y también realiza investigación. En esos tres ámbitos, el LACVAL también se desempeña. Entonces, podemos dar servicio de los análisis que nosotros realizamos a empresas, asimismo públicas, privadas y a universidades que también nos han solicitado diversos análisis cuando hacen investigaciones o cuando están realizando las tesis o los proyectos de titulación con sus alumnos, especialmente de las carreras de automotriz, mecánica, es de donde más nos solicitan los análisis de combustibles. Entonces, con esa introducción, vamos a empezar esta charla, en la cual básicamente lo que queremos es mostrar una visión general de lo que es el país en cuanto a la producción de combustibles, tanto en volumen como en calidad. Entonces, vamos a empezar un poco con la parte del petróleo. Realmente es muy esquemática esta presentación, es para hacer una idea generalizada. Y esta información también va a estar en la página web de la cual, así que ustedes pueden acceder. Toda la información que nosotros estamos presentando está basada en estadísticas del Banco Central, estadísticas de Petroecuador, y cualquier referencia, cualquier valor que nosotros presentemos están soportados en las mencionadas referencias. Bueno, primero, hablar sobre algo que es conocido por todos. El Ecuador es un país petrolero, exporta petróleo y también tiene una producción de gas que en la zona del oriente ecuatoriano no se la aprovecha mucho, pero en la zona de la costa está una pequeña parte está industrializada. O sea, nosotros tendríamos también potencial en la parte de gas. Respecto a los biocombustibles, sí se está utilizando al momento etanol para la gasolina, en lo que se denomina la gasolina ecopaís, que es principalmente utilizada en la costa. Y también tenemos producción de aceite de palma, bastante producción de aceite de palma, incluso comparando el tamaño de los países, entre Colombia y Ecuador, nosotros tendríamos una producción más alta que Colombia respecto a nuestra superficie, a la superficie del país. Entonces, luego también hay las hidroeléctricas, que nosotros tenemos mucho potencial y sí se ha venido acrecentando esta fuente de energía renovable y otras energías que están en exploración. O sea, pienso yo que tenemos muchas perspectivas de energía renovable. Sin embargo, al momento y por mucho tiempo vamos a tener el petróleo y los combustibles fósiles como quizás una de las principales fuentes de energía, al menos para el transporte. Por lo cual se hace indispensable mejorar la calidad de estos combustibles para poder tener menores emisiones. Entonces vamos a empezar con la presentación. Aquí está un índice, pero realmente les voy a resumir que primero vamos a hablar del petróleo, luego de las importaciones de diésel, de gasolina, las refinerías del Ecuador,
la calidad de nuestros combustibles y vamos a comparar con la región en qué puesto estamos y vamos a comparar con la Euro. Alberto ya nos hablaba bastante de que nosotros nos hemos guiado por la Euro y eso es así. No sé si, o sea, no sé con cuál fue el criterio base para escoger las euro, pero las autoridades sí, desde hace años nos han venido hablando de las euro y ya por costumbre también todos nos hemos adaptado a comparar con las euro. Entonces, ese sería un resumen de la presentación a continuación. Este es brevemente para las personas que no saben sobre la industria petrolera, más o menos desde cuándo empezó la industria en el Ecuador. En 1911 se perfora el pozo Ancón 1 en la península de Santa Elena. Luego en 1940 inicia la refinería La Libertad. De ahí, recién en 1967 se perfora el primer pozo en el oriente ecuatoriano, el pozo Lago Agrio 1. Y en 1970, a raíz de ya que empezaron a perforar en el oriente, se construye el SOTE, que es el oleoducto, el sistema de oleoductos transecuatoriano, que va desde el Lago Agrio hasta el puerto de Balao. Y últimamente, o sea, en los últimos años, acompañado del OCP, que es el oleoducto de crudos pesados, o sea, tenemos dos oleoductos. En 1900, ahí se me quitó la pantalla, 1973 me parece, empieza la construcción de la refinería Esmeraldas, la cual se concluye en el 77. Inicialmente con 55.600 barriles diarios, en el 87 se amplía a 90.000 y aquí podemos ver que del 87 al 97, en 10 años, se llega a 110.000 barriles por día. Esa es la refinería más grande que tenemos en el país y la que suple de una buena parte de la gasolina y el diésel que se utiliza para el transporte. En el 87 arrancó la refinería de Shushufindi con 10.000 barriles y en el 95 se añadió otra unidad más de 10.000 barriles. En total, Shushufindi aporta con 20.000 barriles. En el 2008 tuvimos la repotenciación de la refinería Esmeraldas y como un dato de este año es que este año se unieron Petroecuador y Petroamazonas, se fusionaron. Bueno, la historia es más larga y esto es bastante amplio, pero para tener una idea básica de cómo ha ido progresando la industria petrolera en el Ecuador, yo quisiera notar que desde el 97 prácticamente, que fue una ampliación de la refinería de Esmeraldas, no se ha hecho ninguna adición ni en volumen sobre todo a la producción. Ya. Entonces, aquí tenemos la producción de los campos de crudo en el país. Esto es para hacer notar que hasta el momento, tal vez en este gobierno cambien las cosas, las empresas privadas han aportado más o menos con un 20% de la producción de crudo y Petroecuador, la empresa pública, más o menos el 80%. La producción total de crudo ha oscilado alrededor de los 16 millones. Este cuadro está en 16.000 y pueden aumentarle 3.0 porque está en miles. Entonces, más o menos en ese rango va. Hay dos caídas de la producción. La línea ploma es el año 2019, la línea blanca es el 2020 y las barras son el 2021. Tenemos dos caídas grandes de la producción y en el 2020 tenemos una caída en abril que se dio por la ruptura de los oleoductos y en el 2019 una pequeña baja en la producción que fue por el paro que se realizó por el aumento del precio de los combustibles. De ahí más o menos se ha mantenido, sin embargo, la tendencia es un poco a la baja. El crudo que se produce en el Ecuador, más o menos el 70% se exporta. Esta barra del 2021 está pequeña porque todavía el año está transcurriendo, no había datos sino del primer
trimestre del año, pero la tendencia es más o menos la misma, que el 70% del crudo que se produce se exporte y más o menos el 30% se lo utilice en las refinerías que tenemos en el país, que como ya les mencioné son 3, la de Esmeraldas, la de Shushufindi y de La Libertad. La producción nacional de derivados en el Ecuador la podemos ver en las siguientes proporciones. El GLP, es la parte que está en rojo, es bastante limitada la producción de GLP. La mayor parte de GLP se importa. El verde es la gasolina extra. Este plomo es el diésel. El celeste es el crudo y la parte inferior tenemos el fuel oil. Entonces, eso no significa que esto sea lo único que consumimos. Ya vamos a ver gráficos donde podemos ver la proporción de derivados que se importan. Aquí tenemos un mapa del Ecuador para la gente que no está tan relacionada con el área petrolera. Las partes que están en colores son los bloques donde se produce el crudo. Y aquí tenemos, este es un cuadro del 2020. Estas son las operadoras de crudo en el país. Esta parte que está con el color predominante, que es este color como anaranjado, son bloques todavía no asignados. Entonces, lo demás sí está en producción. Y la parte que está también que es un poco más predominante, este color como amarillo o verde, son los bloques que opera Petroecuador. Aquí en el oriente está la refinería de Shushufindi, que utiliza 20,000 barriles de crudo al día. En Esmeraldas está la refinería de Esmeraldas con 110,000 barriles por día. Y en la parte de Santa Elena está la refinería de La Libertad con 45,000 barriles por día. También hay plantas topping en el oriente que producen diésel principalmente y un poco de nafta, pero son para uso particular de las empresas petroleras que tienen estas plantas topping. Aquí voy a mencionar algo que no está en las diapositivas y es que en el país la producción de la refinación del petróleo era potestad solamente del gobierno hasta que el ministro anterior de Energía, René Ortiz, emitió un decreto donde ya está esto, puede cualquier empresa refinar crudo o importar derivados. Entonces ya no es un monopolio, podríamos llamarle, de parte del gobierno, sino que ahora ya está abierto al público. Con sus pros y contras ya está así. Ahora que al momento se importe, todavía no. O sea, es un proceso un poco largo y veamos cómo se acaba de estabilizar el gobierno y de emitir sus políticas económicas y petroleras para ver cómo se sigue desarrollando este mercado privado de refinación e importación. También, como les mencionaba, hay los oleoductos que van desde el Lago Agrio, reuniendo todo el crudo que se produce en los campos y lo lleva a través de la provincia del Pichincha, Santo Domingo y llega hasta Esmeraldas para su uso en la refinería de La Libertad, perdón, de Esmeraldas, o su exportación a través del puerto de Balao. Ya. Aquí tenemos, bueno, algo que ya les había mencionado, las 3 refinerías que tenemos en el país con sus respectivas capacidades que ya las dijimos y con los productos que principalmente ofrecen al país. Esmeraldas está destinado principalmente para proveer de gasolina y diésel para el transporte o para los usos industriales. Adicionalmente tienen GLP, asfaltos, azufre, fuel oil, etcétera. La Libertad, aparte de lo mencionado, se enfoca bastante en solventes, Absoroil, que son utilizados también en la industria de la agricultura. La refinería está ubicada cerca de la cuenca del Guayas, que es una zona predominantemente agrícola, o Machala, Manabí, y ahí es donde se utilizan estos solventes también para disolver pesticidas, etcétera. En Shushufindi tenemos la refinería que es de 20,000 barriles
Aquí voy a mencionar algo. Esta refinería solamente tiene destilación atmosférica, por lo que no puede tener un producto de muy buena calidad por limitaciones que tiene el proceso. Entonces, tenemos que la refinería Shushufindi, por ejemplo, da al Ecuador un diésel con un alto contenido de azufre, y ese es uno de los problemas principales que se tiene, y por eso la cantidad de azufre en el combustible del norte del país es mayor que la del sur. Bueno, aquí tenemos la cantidad de barriles que reciben las refinerías. No nos interesa tal vez la cantidad exacta, pero nos interesa ver la tendencia. Por ejemplo, la línea superior es de la refinería de Esmeraldas. Esta fue bajando desde el 2011 hasta el 2015, se hizo la repotenciación y subió nuevamente en el 2016, y luego ha ido bajando sostenidamente la carga de la refinería, es decir, la cantidad de combustible de petróleo que consumen para producir derivados. Por lo tanto, si baja la cantidad de petróleo que consume, también va a bajar la cantidad de derivados que produce. Entonces vemos que ha venido bajando sostenidamente hasta el año 2020. La refinería de la Libertad tiene un comportamiento que bajó en el 2016, volvió a subir y otra vez ha bajado. Claro, estos son problemas ya técnicos que tienen en Petroecuador, pero lo que nos interesa a nosotros ver es cómo son las tendencias, de dónde sacamos el combustible que utilizamos, porque a partir de esa explicación vamos a entender por qué la calidad varía. Y la refinería de Shushufindi ha tenido una producción más o menos sostenida durante todos los años. Entonces, la producción de gasolinas en el Ecuador tiene la siguiente proporción. Ustedes saben que comercialmente nosotros conocemos la gasolina super y extra. En el año 2010, por ejemplo, teníamos gasolina super de mayor calidad y que se consumía en menor cantidad que la gasolina extra. Y la Ecopaís era una fracción, podemos llamarle principiante, porque se estaban comenzando con todos estos planes del gobierno de poner etanol a la gasolina. Entonces, la gasolina Ecopaís es la que contiene etanol anhidro para su uso como carburante. Entonces, aparte de ver que la producción ha subido porque el consumo ha aumentado, nosotros podemos ver que la proporción de gasolina Ecopaís ha ido quitándole terreno a la gasolina extra. Y la gasolina super también ha bajado pero en estos últimos años. Podemos explicar que tal vez puede ser porque el precio ha subido, ¿no? Pero la gasolina Ecopaís es la que ha estado ganando más terreno en estos últimos años. Ahora, respecto al diésel. Nosotros tenemos dos tipos de diésel principalmente en el país. El diésel premium, que se utiliza para el transporte y que se lo expende a los vehículos en las gasolineras, y el diésel industrial o diésel 2, que es para uso industrial. Entonces, varían. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Simplemente el contenido de azufre. Ya vamos a hablar de los porcentajes o las ppm de azufre que tiene cada tipo de combustible. Entonces, lo que podemos ver es que el diésel premium que se importa, la cantidad que se importa, es bastante grande. Obviamente para el transporte, el consumo de diésel es mayor que el consumo de diésel que tiene la industria. Entonces, la barra amarilla y anaranjada son para el transporte y la barra y los colores celeste y plomo son para la industria. Entonces, aquí tenemos un cuadro que es importante donde comparamos el consumo, la producción nacional y la importación de gasolina. Ha crecido sostenidamente por el crecimiento de la población, el crecimiento del parque automotor. Y aquí lo que deseamos ver es del consumo total. El consumo es la última línea ploma. ¿Cuánto es producción y cuánto es importación? Vamos a ver al final, más o menos en el 2019,
a finales del 2019, 2018, 2019, porque los años el año y medio que hemos estado más o menos en un cierto confinamiento con actividades económicas restringidas, es difícil compararlo. No son datos que puedan representar la realidad de la economía. Entonces, vamos a comparar aquí y nosotros teníamos que en el año 2018-2019 más o menos se consumían 30 millones de barriles por año de gasolina, de los cuales más o menos 20 millones se importaba. Entonces, más o menos podemos ver que un 60% de la gasolina en el Ecuador se importa y obviamente un 40% se produce en las 3 refinerías que ya hemos mencionado. Respecto al diésel, más o menos tenemos los mismos porcentajes para que nos vayamos dando cuenta. Igual la última línea, la superior, es la del consumo, la línea anaranjada es la importación y la línea celeste es la producción. Entonces, sí, varía bastante, pero más o menos ese es el porcentaje que se produce en el país, un 40%, y se importa un 60% del derivado. Bueno, realmente nos vamos a enfocar solamente en gasolina y diésel. Y ahora nosotros también vemos que la calidad de combustible realmente se va a mejorar. Primero, si se establecen regulaciones ambientales que así lo exijan, porque si no hay la exigencia, o sea, realmente no hay la industria, la población o los importadores no van a poner el interés si no es una obligación. La otra es que mejore la tecnología de los motores, y eso está atado a que haya una mejor tecnología de refinación en el país. Y en este caso, no solo la tecnología, sino la suficiente capacidad de producción de todo el combustible que el país requiere. No solo necesitamos mejorar la calidad, sino aumentar la cantidad, porque ustedes ya hemos visto en las estadísticas que más o menos tenemos una deficiencia de un 60% solo hablando de gasolina y diésel. Tal vez si vamos al GLP, la necesidad es mayor. Entonces, aquí está mencionado algunas normas que ya Alberto nos habló de alguna de estas normas, y eso no es ámbito tanto nuestro como ingenieros químicos, la parte esta de todas las tecnologías, pero sin embargo sí tratamos nosotros de estudiar esta parte, de entender, porque también estamos conscientes que un ingeniero que se enfoque en la parte esta de las emisiones tiene que dominar la parte de la calidad del combustible y la tecnología de los motores. Siempre tienen que estar esas 3 partes. No puede ser solamente un ingeniero automotriz que no sepa nada de combustibles ni de aceites lubricantes. Y tampoco puede ser un ingeniero ambiental que se dedique a esta parte de emisiones y no conozca de motores o de combustibles. Entonces, sí son complementarios. Y voy a ir un poco más rápido porque yo creo que hasta las 7:30 y no he avanzado mucho. Entonces, la tendencia mundial de combustibles en gasolina es subir el octanaje, bajar el azufre, bajar los aditivos metálicos. En el diésel es subir el índice de cetano, bajar el azufre y sin deterioro de la lubricidad. Entonces, aquí esta diapositiva es para indicar que nosotros necesitamos mejorar la tecnología precombustión a través del mejoramiento de los combustibles, la tecnología en la combustión a través de optimizar el motor, y la tecnología postcombustión a través de todos los dispositivos que se ponen luego de que sale el humo del escape, como los catalizadores y todo lo demás que Alberto nos ha indicado. ¿Qué consecuencias tiene una baja calidad de combustible? Económicas. Retraso en la inversión del sector industrial y automotriz. O sea, la industria automotriz dice, yo no traigo mejor tecnología porque el combustible no es adecuado para mis motores. Por ejemplo, si ya Alberto nos habló de que si tiene azufre el combustible
y eso va a través del motor, luego al catalizador, envenena el catalizador y lo desactiva. Entonces no tiene un sentido tener esas tecnologías post-combustión si el azufre del combustible no se lo retira previamente. Luego viene un retraso en la adopción de nuevas tecnologías por parte del consumidor. Tampoco hay esa conciencia de parte del consumidor de que debo tener una mejor tecnología para evitar las emisiones. También es algo que nosotros nos hemos topado con muchas empresas que nos preguntan sobre la calidad del combustible porque aumentan sus costos de mantenimiento de los automóviles y las reparaciones. Ahora, ambientales y de salubridad, eso es demasiado grande la consecuencia que se tiene a la salud, ¿no? Y aquí hemos puesto 2 puntos muy simples, pero esto es un análisis muy grande y aprovecho para agradecer a Alberto por regalarnos su libro, realmente va a ser de mucha ayuda, debe estar muchos de estos puntos ahí escritos. La calidad del aire fuera de los parámetros recomendados por la OMS y aumento de enfermedades cardiorrespiratorias y demás enfermedades producidas por la mala calidad de aire. Aquí voy a decir un punto que es un poco, para mí, un poco escalofriante. Yo creo que cada año muere más gente por la mala calidad del aire que en estos años por el coronavirus. O sea, si tal vez nos ponemos a hacer una suma, ya tal vez le está alcanzando. Pero si lo hacemos solo por años, es impresionante la cantidad de gente que muere por la calidad del aire. Ya, esta es la diapositiva más importante que creo que podemos presentar. Nosotros hemos hecho una comparativa de la gasolina y el diésel ecuatoriano respecto a la euro, basándonos en el parámetro del azufre solamente, y hemos llegado a la conclusión de que la gasolina ecuatoriana es Euro 1 y el diésel es Euro 2. Ahora, voy a aclarar que las euro te dan parámetros límites en las emisiones, para lo cual te recomiendan una determinada calidad de combustible. O sea, esto es una sugerencia que dan las euro, pero obviamente esa sugerencia está basada en estudios de que si no tienes esa calidad de combustible, no vas a alcanzar a las emisiones que te están limitando en la norma. Entonces, les repito, la gasolina nuestra es Euro 1 y el diésel premium, no estamos hablando del industrial, el diésel premium alcanza a ser Euro 2. Bueno, aquí se ha sobrepuesto una diapositiva con otra, pero vamos a compararnos con Colombia y Perú. Nosotros estamos aquí en color morado. Esto es light, esto es vehículo ligero y este es vehículo pesado. L ligero y H de pesado en inglés, ¿no? Aquí está la LDB, es vehículo liviano, y HDB, vehículo de carga pesada. Nosotros estamos ya en las normas que les mencioné y comparándonos con Colombia y Perú, Colombia, por ejemplo, en ligeros, en vehículos a gasolina, están en Euro 2 y en vehículos pesados, Euro 4. Perú ha avanzado mucho y rápidamente en los últimos años y en ambos casos está en Euro 4. Brasil está Euro 4 y Euro 5 y aquí no se ve, pero Chile y Argentina también están muy avanzados. Venezuela y Bolivia todavía están un poco atrás. Y generalmente no hay datos de ellos en las fuentes que hemos consultado nosotros. Puede ser que en otras fuentes sí haya datos de Venezuela y de Bolivia. Bueno, de la calidad de las gasolinas solo voy a mencionar que vamos a hablar del número de octano. Aquí hay dos formas de expresar el número de octano, que es RON y MON. Nosotros en la normativa ecuatoriana tenemos solo RON y solo medimos esa. En otros países miden RON y MON y hacen un promedio, utilizan una fórmula y lo expresan así. Por eso es que no es tan fácil decir el octanaje de Ecuador es tanto y el de Colombia es tanto. Hay que ver cómo, si Colombia lo expresa como un promedio o lo expresa solo como RON. Entonces nosotros tengan claro que expresamos como RON. Ya, el azufre. Este es la cantidad total de azufre de todas las moléculas
que se encuentran presentes en el combustible. Esta es una foto del equipo que tenemos en el laboratorio para medir el azufre, y nosotros estamos acreditados en azufre para aceite lubricante, diésel y gasolina. Entonces ahí nos da un número en ppm, o que también lo podemos expresar en porcentaje. Y también hay otros parámetros importantes. Bueno, también si habláramos solo de los parámetros de la gasolina, sería motivo de por lo menos 2 horas para saber lo básico. Pero hay los oxigenados, los aromáticos y el benceno también, que son parámetros que son importantes. Ahora, todo esto para llegar a esta tabla, donde esto que está en el recuadro rojo es la normativa INEM para las gasolinas. Nosotros tenemos en el papel teóricamente 5 tipos de gasolina, pero en la práctica tenemos 2 tipos de gasolina, la de RON 85 y la de RON 92. Entonces solamente esas son las que se utilizan. Vamos a fijarnos solamente en el azufre. En ambos casos tienen un límite máximo de 650 ppm de azufre. Entonces, si comparamos con la Euro 1 y la Euro 2, equivaldría a una Euro 1 porque no cumple la Euro 2, que nos dice que máximo debe ser 500. Eso en normativa. Ya les voy a hablar en datos que nosotros tenemos por los análisis que nosotros hacemos. Entonces, aquí hay una comparativa a nivel regional de cómo está la calidad de nuestra gasolina. Nosotros nos encontramos en el rango de 500 a 3.500. Estamos con el color plomo. Colombia está de 151 a 500 y Perú está de 31 a 50. Brasil está también de 31 a 50. Estos son datos del 2019. Ahora, de lo que nosotros hemos sondeado en el laboratorio, porque nosotros hacemos muestreos a nivel nacional y tenemos los datos, en la realidad, la gasolina super y extra está alrededor de los 250, 300 ppm en la zona norte del país, y en la zona sur está más o menos alrededor de 50 ppm. Ya voy a explicar por qué. Es importante entender que debido a la logística del combustible, a la distribución, varía la calidad alrededor del país. No es la misma en todo el país. Vamos con el diésel. Solamente voy a mencionar rápidamente que el índice de cetano, el contenido de azufre, el punto de inflamación y los residuos carbonosos sirvieron para hacer el siguiente cuadro comparativo del diésel premium respecto a las diferentes euros. Solo fuimos hasta las 5 porque no tiene sentido aumentar más, ¿no? Entonces, nosotros en diésel premium tenemos un límite máximo de 500 ppm y la Euro 2 es la que sugiere esa calidad de combustible de 500 ppm. Entonces, con el criterio del azufre podemos decir que estamos ubicados más o menos en Euro 2 en lo que respecta a la calidad del combustible del diésel premium. Ahora sí, les doy la mala noticia que en diésel industrial la norma indica que podemos tener máximo hasta 7,000 ppm. Entonces, en la industria se utiliza un diésel con mucho contenido de azufre. Y también otra mala noticia es que en el oriente ecuatoriano se permite el uso de diésel industrial como diésel para transporte. Por lo tanto, en el oriente, en la selva, se utiliza un diésel para transporte que puede llegar hasta los 7,000 ppm de azufre. En nuestra experiencia oscila en los 4,500 o 5,000. Aquí también quisiera dar la aclaración que esto dice la norma INEM, que máximo puede llegar a 500 ppm de azufre el diésel premium. En nuestra experiencia, en nuestros análisis, también voy a indicar que en el norte del país, digamos desde Riobamba, Ambato, Quito, Santo Domingo, el combustible está alrededor de 150 a 200 ppm de azufre. En la realidad es más bajo. Y en el sur del país, en Cuenca, en toda la zona sur del país, está alrededor de los 50 ppm. Es mucho más bajo en el sur el contenido de azufre, tanto en la gasolina como en el diésel premium.
Si comparamos al Ecuador con los países fronterizos, Colombia está para diésel con un contenido de azufre de 16 a 50 y Perú también. Ecuador en el diésel premium para el transporte está de 350 a 500. Bueno, en la realidad, en la práctica es más bajo, pero todo lo que ven estas estadísticas son la norma, y la norma sí te permite tener mayor contenido de azufre. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esta diferencia de calidad de combustibles entre el norte del Ecuador y el sur? Recordemos que aquí tenemos la refinería de Shushufindi en Sucumbíos, aquí en Esmeraldas tenemos la refinería de Esmeraldas y aquí en Santa Elena la refinería de la Libertad. Nosotros tenemos estas líneas que están señaladas en el mapa son poliductos, es decir, sirven para el transporte de derivados. Otra cosa, acuérdense que oleoductos era para el transporte de petróleo, poliductos es para el transporte de derivados. Entonces, por ejemplo, este poliducto que viene desde Sucumbíos, desde la refinería de Shushufindi, trae derivados a Quito. Aquí desde Esmeraldas traen los derivados a Santo Domingo y vienen a Quito. En Quito se realizan mezclas en el Beaterio y luego van a Ambato y a Riobamba. Esa es la zona norte. En la zona sur se produce en Santa Elena el combustible y también aquí en el Golfo de Guayaquil, en Tres Bocas, es un puerto de desembarque aquí está, P7 es Tres Bocas Pascuales, P7 está aquí en el Golfo de Guayaquil, aquí vienen barcazas y dejan combustible importado. Entonces, el combustible que viene de la Santa Elena se mezcla con este de Tres Bocas. Todas las mezclas se hacen en Pascuales y se van distribuyendo, ¿no? A Cuenca, también desde Santa Elena van los combustibles hasta Manta, pero por eso tenemos mejor calidad de combustible en el sur, porque básicamente se recibe el combustible importado. En cambio, en el norte del Ecuador recibimos el combustible de la refinería de Shushufindi, que tiene un proceso más simple de refinación, tiene solo destilación atmosférica y un contenido más alto de azufre, que es mezclado con el que produce Esmeraldas y también importarán, ¿no? En esa parte. Entonces, esa es la razón por la que no tenemos la misma calidad del combustible en todo el Ecuador, ni con el espacio, es decir, con la ubicación geométrica, ni con el tiempo. Puede ser que el combustible que yo muestreo este mes sea diferente al que venga luego de 4 meses. Entonces, esa es una explicación que mucha gente no lo sabe y a veces piensan que si hago, por ejemplo, un estudio y cojo una muestra digamos, de un combustible de una gasolinera de Santo Domingo, va a representar la calidad del combustible del país y no es así. Rápidamente les voy a indicar que ustedes se pueden descargar las normas de calidad de combustible en el INEN, en la página web del INEN, que es el Servicio Ecuatoriano de Normalización. Por ejemplo, aquí está en la portada de la norma INEN para gasolina, que es la NTE INEN 935. Estas normas son gratis. No todas las normas son gratis, pero al menos la de gasolina, diésel, aceites lubricantes son gratuitas. Bueno, también solo voy a mencionar que para legislación ambiental tenemos el texto unificado de legislación ambiental secundaria expedido por el Ministerio del Ambiente, que ya fue, obviamente tiene muchos años estas leyes, y todos los demás entes gubernamentales, como por ejemplo los municipios, etcétera, deben seguir los lineamientos que esta ley les da. Un ejemplo de monitoreo ambiental que hay en Ecuador es en la ciudad de Quito. El municipio de Quito tiene varias estaciones de monitoreo y aquí están las ubicaciones. Tienen una página web donde ustedes pueden ver en vivo la contaminación puntual de ciertas zonas de Quito. Es diferente que hacer la medición de los escapes de buses, de carros o de fuentes fijas de combustión. En este caso son como estaciones meteorológicas
que miden la cantidad de CO, de ozono que tiene el ambiente en donde están los puntos rojos en el mapa de Quito. Bueno, estas son las referencias y cualquier pregunta, si no les alcanzamos a contestar ahora, pueden escribir al correo lagval@epn.edu.es y con gusto les vamos a responder todas sus dudas. Eso sería, Santiago. Creo que tenemos 20 minutos para preguntas. Yo creo que aprovechemos que está todavía Alberto para que pueda respondernos las preguntas del público. Listo, Lili. Vamos a empezar entonces con la sección de preguntas del día de hoy. Empecemos con preguntas respecto de la calidad de combustibles ecuatorianos. Nos están indicando dentro de la calidad de combustibles ecuatorianos por qué cree que se ha retrasado la implementación en la mejora de calidad de combustibles en el Ecuador. Bueno, yo como expuse en la presentación, yo siempre he creído que nosotros deberíamos producir nuestro propio combustible. No puede ser que exportemos petróleo e importemos derivados. O sea, yo hablo desde el punto de vista técnico, ya el punto de vista económico, de corrupción, etcétera, eso ya no es nuestra competencia como laboratorio técnico. Pero no me parece lógico desde el punto de vista técnico importar la materia prima exportar la materia prima e importar los derivados. Yo creo que ha sido por una falta de planificación a nivel de gobierno de hacer un plan a 20 años, así como Alberto dice, ¿a dónde vamos a llegar? Tenemos claro que vamos a llegar ahí y todos vamos a trabajar para eso. Entonces, viene un gobierno, pone una idea, viene otro gobierno, cambia de idea, etcétera. Entonces, yo pienso que esa es la razón principal. Listo. Nos indican otra pregunta respecto, en este caso, respecto de la calidad de combustibles que se reciben en la zona norte del país. Nos indican que en Quito y en el norte del país, según Petroecuador, según Rafael Núñez nos indica que él ha recibido información que Petroecuador explicó que Quito no recibe los derivados de Shushufindi, que solo recibe únicamente derivados desde Esmeraldas. ¿Qué podemos opinar respecto de esto? Bueno, la logística que ellos lleven, nosotros obviamente no tenemos acceso, pero hay un poliducto en dirección Shushufindi-Quito y que funciona. Entonces, no sé qué puedan transportar en ese poliducto si no son derivados de petróleo. Y la refinería de Esmeraldas supuestamente está produciendo por ejemplo, un diésel que tiene 50 ppm y el que se importa tiene menos de 50 ppm. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los más o menos 150, 200 ppm que nosotros hemos muestreado en la ciudad de Quito? Entonces, lo decimos por nuestra simple lógica. No tenemos cómo demostrarlo porque tampoco es nuestra labor hacer las cosas en ese sentido, ¿no? Pero en base a todos los análisis que hacemos, tanto por nuestra cuenta como los que nos mandan a hacer los clientes, podemos ver los resultados en todos los sitios del país. También la ARCH, antes se llamaba Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ahora se llama ARC. Ellos tienen los datos disponibles y cualquier ciudadano puede consultar los datos. Por ley, deberían dar a cualquier ciudadano que solicite los datos, deberían dar. Nosotros hablamos de nuestras investigaciones y de nuestros clientes, pero también no podemos como publicar los datos porque tenemos confidencialidad con nuestros clientes, ¿no? Listo, nos indica también cuál creen usted, según su opinión, que sería la estrategia adecuada para impulsar la mejora de los combustibles ante el gobierno nacional. Bueno, un plan a largo plazo
para producción nacional. Eso es lo que yo creería. Sin embargo, ahora también como está abierta la importación a la parte privada, y eso me faltó indicarles. En las nuevas normas, por ejemplo, en la que se habló ampliamente de la gasolina, la calidad de Petroecuador se mantiene así, pero la que las personas importen tiene que ser Euro 5. Entonces había mucho ese dilema en el INEN de que por qué los que importan son Euro 5 y por qué Petroecuador puede conservar su calidad en Euro 2, creo que estaba la gasolina, o Euro 1 estaba, Euro 1. Entonces, había ese dilema. Entonces, sí es un problema bastante complejo. Desde el punto de vista técnico, las cosas son sencillas, pero hay muchos intereses económicos y políticos al respecto del combustible. Todos sabemos que es un área donde hay mucho dinero y por lo tanto, a veces el mejor criterio técnico no le va a ganar a un criterio económico, político, de intereses, ¿no? A veces, lamentablemente, es así. Listo. Ligado a esta misma cuestión de los combustibles en Ecuador, nos están indicando también eh, que cuál es la necesidad de laboratorios imparciales que midan la calidad del combustible, ya que tenemos conocimiento que Petroecuador dice que tiene cierta calidad y en ocasiones la agencia de control ecuatoriano no se pronuncia respecto a variaciones que pueden afectar al consumidor. Bueno, para todo es necesario una imparcialidad. Entonces, la persona que te vende el producto no puede certificarte y decirte, sí, mi producto está bien, está bajo norma. En cualquier industria, siempre alguien tiene que verificarte tu calidad. Tiene que darte el sello de calidad que estás bien, que cumples la norma. No puedes ser tú mismo el que produce y diga que lo tuyo está bien. Por eso se crea la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Ahora, eh, tal vez ahí sí no podría opinar de por qué hay estas diferencias entre Petroecuador y la ARCH. Ya son problemas internos entre ellos, pero sí sería recomendable un laboratorios certificados que puedan dar una opinión, un análisis imparcial. Y para eso tienen que estar acreditados bajo la 17025. Si hay laboratorios acreditados, por ejemplo, el nuestro ha funcionado muy bien en lo que es calidad de aceites lubricantes. Usualmente en el Ecuador, el que produce el aceite lubricante te dice que sus análisis están bien. Y claro, es obvio que cada empresa va a tener y va a necesitar un laboratorio de control de calidad, pero necesita que a veces un externo le dé un certificado de que en efecto sus productos cumplen con lo ofrecido. Y nosotros en el caso de aceites lubricantes nos han solicitado bastante en cuanto, por ejemplo, a licitaciones en el sector privado. Eso ha sido también algo fuerte que hemos hecho nosotros. Empresas que requieren grandes cantidades de aceite lubricante recurren a nuestros análisis para dar un análisis imparcial. Y en combustible yo creo que debería ser lo mismo. Y más aún que ahora se abrió el abanico, ya no es Petroecuador el único que puede producir combustibles. Ahora cualquier empresa, digamos las gasolineras, tal vez son las más llamadas a importar combustibles o alguien podría invertir y hacer una refinería, entonces tienen que dar una calidad superior según la norma que está vigente al momento y alguien debería verificar que estén cumpliendo con esa calidad. Listo, muchas gracias. Nos indican también una consulta, ¿dónde podríamos consultar los datos que se presentaron de consumo de combustible por sector y actividad económica en el Ecuador? Por actividad económica, no sé, tal vez por interno si nos pueden escribir y les podemos averiguar un poco más o recomendar páginas donde puedan obtener datos. Generalmente las páginas de Petroecuador o del Banco Central ofrecen buenas y actualizadas estadísticas. Listo. Otra pregunta que nos refieren respecto a lo que son la factibilidad de como academia, favorecer trabajos conjuntos tanto con la empresa privada y otras universidades
para la explotación de los biocombustibles y favorecer la transición energética en el país. Ya. Bueno, algo que no he mencionado es que nosotros sí nos enfocamos bastante en la investigación para producción de biodiesel a partir de aceite crudo de palma y etanol, que son las materias primas que nosotros tenemos en el país. Entonces, nosotros hemos trabajado eh, produciendo en condiciones supercríticas del etanol biodiesel y tenemos todos los equipos de análisis y estamos muy abiertos nosotros a trabajar con otras universidades en investigación. Hemos tenido muy buena colaboración con la ESPE de La Tacunga y con algunas universidades más, porque nosotros, para la gente sobre todo que realiza investigación de emisiones, nosotros trabajamos en la parte de análisis del combustible o biocombustible. Entonces, claro, el objetivo también es difundir la información a través de una publicación. O sea, cuando nosotros hacemos este tipo de colaboración a través de una publicación, es sin intercambio de dinero. Pero si ya es algún servicio particular, también muchas universidades nos han contratado, pues pagando los análisis también para que les hagamos los análisis de sus investigaciones. También trabajamos así, pero sí estamos totalmente abiertos a colaboraciones, sobre todo en investigación. Listo. Tal vez si el doctor Ayala se encuentra presente en este momento en la sesión, tenemos una pregunta para él. Aquí estoy todavía, Santiago, con mucho interés escuchando la excelente presentación de Liliana. ¿Cómo está, Alberto? Tenemos una pregunta de parte de los participantes justamente respecto a las respuestas que nos ha dado Liliana frente al panorama de los combustibles. Nos indican qué podemos hacer a corto plazo si no tenemos un plan o una ruta planeada por el gobierno para la mejora de combustibles. ¿Cómo podríamos empezar una estrategia a corto plazo para empezar a mejorar la calidad del aire y de las emisiones? Me leyeron la mente porque yo estaba reflexionando en el impacto de la información que nos presentó Liliana y creo que un elemento que no he oído, que no hemos discutido mucho, es el papel que el público y la comunidad debería de jugar y debe de jugar, porque lo que me causa más consternación es de que es importante e impresionante que la profesora Liliana ya haya determinado que los combustibles que se introducen al mercado andan a nivel Euro 1 y un Euro 2 y al mismo tiempo alguien está pagando el costo de tecnología de vehículo más allá, más avanzadas. Y ese costo es un desgasto porque hay absolutamente cero beneficios si esos combustibles se están usando en esa tecnología más avanzada. Entonces, yo, si fuera un consumidor y creo que estoy haciendo lo mejor para mi país, yo compro un vehículo más alto precio que es euro más avanzado y sin saber me están dando un combustible que completamente nega, hace no eficiente esa tecnología. Entonces, para mí ese es un gasto que pues yo como consumidor me gustaría entenderlo. No sé si ustedes tengan otro criterio. Yo sí quería mencionar aquí algo que también es importante, que en el Ecuador no hay restricciones respecto a la tecnología del motor. Y incluso es tan contradictoria la situación respecto a eso, que tenemos fábricas que sí producen, por ejemplo, Euro 4 para Colombia, sí envían, pero aquí a Ecuador nosotros no tenemos ningún impedimento en estar también en tecnología Euro 1, en motores, ¿no? Sí, Santiago, sí, tal vez puedes seguir con otra pregunta. Sí, estoy aquí viendo otra pregunta que nos hace el público también. Ujú. Nos dicen, esta pregunta va para el doctor Ayala. Nos indican cuál es la factibilidad, en este caso, que podría darse en el Ecuador para un uso masificado del GLP como combustible alternativo para el transporte público.
¿Cómo lo vemos respecto frente de otros combustibles como puede ser el biodiesel o tal vez quizás un salto directo a la tecnología eléctrica? Sí, obviamente el salto es lo mejor, pero es factible quizás no, ¿verdad? Entonces, am, si la comparación es relativa al diésel y sobre todo como, con lo que nos presentó Liliana, si es un diésel equivalente a diésel Euro 2, obviamente el marchar a combustibles de gas natural, las diferentes alternativas, sí es buen paso porque obviamente te va a dar una reducción de emisiones importante y un mejoramiento de la calidad del aire. Lo que hay que tener en cuenta es eso, de que ese no sea el último paso, hay que seguir avanzando, porque vamos a hablar, por ejemplo, del gas natural. La pregunta que yo les presenté, si tú vas a usar el gas, las dos tecnologías, las emisiones de humo ya no se van a ver, pero eso no quiere decir que no haya emisión. Inclusive hay mucha más emisión, se presentan los tóxicos, la única diferencia es de que no se pueden ver. Entonces, vuelvo al punto que ya Liliana hizo muy bien, hay que tener el esquema completo para saber, sí, todos tenemos que marchar por pasos pequeños, pero esos pasos pequeños son eso, es parte de un esquema global donde se sabe claramente cuál es la meta final. Listo, yo creo que podemos pagar. Bueno, tenemos aquí preguntas que son un poco controversiales, que van un poco más allá de los criterios técnicos. Eh, no sé si sean convenientes hacerlas a nuestros interlocutores. Tal vez Lili, si nos Tal indican. vez una pregunta más, porque también ya van a ser las 8 de la noche. Sí, tenemos una pregunta más, va respecto de los subsidios al combustible y versus la calidad que se entrega al consumidor. Si tal vez tenemos algún criterio de esto o preferimos dar por terminada la sesión de hoy, que también ya estamos con el tiempo y en honor a todos los participantes y a su gran acogida por este curso. No sé, Lili, ¿qué opina usted? O sea, esa es una pregunta que ya nos han hecho medios de comunicación y mucha gente. Realmente es un análisis económico ahí lo que entra y no podemos tener un criterio personal, pero no un criterio científico que es nuestra labor, digamos, como técnicos, porque no se olviden que nosotros somos técnicos, no somos economistas petroleros ni parte de las finanzas del gobierno, pero obviamente la gente espera que si se quita el subsidio mejore la calidad, lo cual realmente por esa razón no creo que va a pasar, pero sí por otras acciones técnicas que se tomen sí va a mejorar la calidad del combustible, más no solamente por la disminución del subsidio. La gente lo espera porque como en algún momento yo dije, los precios van a ser precios internacionales con calidad nacional. Entonces, eso nadie quiere, porque si estamos pagando ya, estamos llegando al precio internacional, deberíamos tener calidad internacional. Entonces, y eso no está pasando. Entonces, sí creo que ahí viene la labor del gobierno, de este nuevo gobierno. Esperemos que también tenemos la esperanza de que sí, en realidad se vea esta parte del ambiente de manera muy seria, porque como hice la comparación, tal vez hay más muertos por contaminación del aire que por COVID al año. Es la realidad. Entonces, y si fuera por eso, debería estar en primer plano la noticia de contaminación ambiental, pero no lo está, ¿no? Listo, muchísimas gracias a nuestros dos panelistas del día de hoy, a la ingeniera Liliana Guzmán de parte de la Escuela Politécnica Nacional del Laboratorio de Combustibles, Biocombustibles y Aceites Lubricantes, y a nuestro invitado especial, el doctor Alberto Ayala, desde California, Estados Unidos, trayéndonos justamente las últimas tendencias en lo que es la lucha contra el cambio climático, la calidad del ambiente, tecnología de motores y emisiones. Muchísimas gracias, Alberto, por la colaboración con nosotros, con la Escuela Politécnica Nacional. A nombre de la Escuela Politécnica Nacional del Laboratorio, agradecemos su participación, su apertura y muchísimas gracias también a todos los participantes que nos han acompañado durante estos 3 días
El día de hoy tenemos una asistencia de 75 personas. Los 3 días hemos tenido una gran acogida, alrededor de 400, casi 500 personas en conexión. Muchísimas gracias también por sus preguntas, han sido excelentes preguntas, han sido preguntas que han puesto también a pensar mucho a nuestros interlocutores. Yo creo que se ha sacado muchísimo provecho para ustedes. Queda también en la labor de ustedes como interlocutores llevar esta información a sus pares, si son estudiantes, difundirlo entre sus compañeros, si son profesionales, difundirlo entre sus pares, entre sus colegas, y también desde su perspectiva, pedir un cambio de esta situación, porque es una situación que no solo afecta a las ciudades grandes, es una situación que afecta a las ciudades, a la zona rural, al país y si pensamos más grande, al planeta. Así que todos podemos hacer nuestra labor y les voy a dar una información adicional respecto del curso. Los certificados de participación de este seminario se van a empezar a distribuir a partir del martes 13 de julio, es decir, el martes de la siguiente semana, para las personas que han asistido los 3 días a nuestro seminario que nos han acompañado. Adicionalmente, todo el material de apoyo que se ha compartido dentro de este excelente curso va a estar disponible en la página web de LACVAL. Nos pueden buscar en Google simplemente como LACVAL. Y también las grabaciones de este seminario van a estar disponibles en YouTube. Igual, simplemente búsquennos como LACVAL. Estas van a estar disponibles a partir del martes de la siguiente semana. Sin más, quiero agradecerles nuevamente a nuestros interlocutores y muchísimas gracias a los participantes. Gracias, Santiago. Gracias, Alberto. Buenas noches. Que les vaya muy bien. Gracias a ustedes. Un placer y un honor estar con ustedes. Seguimos adelante. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Bye. Hasta luego. Bye.